Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos. Es el primer evangelio que se escribe, es el primer evangelio que se ordena, digamos, ¿verdad? Porque la tradición, es decir, la Iglesia, ese encuentro que han tenido con Jesús en su vida pública, ahora lo están llevando, pero en una forma oral. Se comienzan a escribir los primeros, el cuelle que se dice, ¿verdad? O sea, son las fuentes en esta comunidad incipiente judeo-cristiana, recordando, mirando una relectura que están haciendo del Antiguo Testamento, de las profecías, de los libros históricos, de toda la Torá y, en fin, los libros sapienciales, que es todo el Tanakh, digamos, si lo vamos a mirar del Antiguo Testamento, del judaísmo, pero que ahora esta comunidad de judíos, esta comunidad de discípulos de Jesús, encuentran y dicen, aquí en la persona de Jesús se ha realizado plenamente ya lo que Dios había prometido a su pueblo y a su gente. Y es así entonces como nace esta iglesia, es así como nace esta comunidad, con los mismos elementos, la prolongación del judaísmo. Por eso es que tenemos que estar muy atentos también, porque hay algunas personas que oponen, ¿verdad? Sin saber, o sea, sin una reflexión profunda, sin una lectura profunda, ¿verdad? Por el hecho de agarrar la Biblia y leer un párrafo, piensan que, dice, el Espíritu Santo me inspiró para decir esto o aquello, como si fuese, no sé, una cosa mágica, que en ese momento viene no sé quién y le inspira, ¿verdad? No. Un médico no es que porque agarró, hay un libro de medicina, leyó ahí 1 o 2 veces, 2 o 3 frases, entonces él ya es médico y ya puede hacer lo que él quiere, que esto y aquello. No, tendrá que quemar muchas pestañas, sentarse, estudiar, hacer la práctica
hacer entonces ese retorno verdaderamente de lo que significa, entrando dentro de un contexto histórico, mirando un poco la historia, qué significa, cómo se hizo, qué pasos se fueron dando. Esto es importantísimo, ¿verdad? En la ciencia profunda de este religarse, que es mucho más delicado todavía porque esto toma todo el aspecto de la vida, de la esencia, de la existencia del hombre, lo que es el religarse a tu propia existencia, necesita mucho más cuidado todavía, ¿verdad? Mucho más cuidado. Pero sin embargo, la gente es lo que menos cuida. El aspecto religioso normalmente es uno de los elementos que menos cuidamos. Dejamos pasar, no reflexionamos, no estudiamos, tenemos breves catequesis, tenemos entonces reflexiones, más bien cuando somos pequeños, llegamos a un cierto momento en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, si te he visto no me acuerdo, y sin embargo la catequesis tiene que ser continua porque es aquí donde tenemos que ir especializándonos para entender bien nuestro caminar, para entender bien nuestra propia vida. Tener criterios, tener valores en este camino de respuesta a un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos trajo a la vida, ¿verdad? Nos ha regalado este don tan importante. Y justamente hablando de eso, estamos hablando del camino. Nosotros mirábamos y decíamos cuáles son las leyes, estamos mirando las leyes de este camino. La primera ley sobre la que nosotros estamos reflexionando es el Hijo del Hombre que debe sufrir. El sufrimiento como parte esencial de la vida del hombre que debe ser asumida. Nosotros tenemos que asumir el sufrimiento como limitación, como parte de nuestra propia existencia. Solamente si nosotros asumimos, ciertamente que después nosotros vamos a poder también hacer un camino de felicidad, vamos a hacer un camino de encuentro personal, primero con nosotros mismos, pero que nos proyectan hacia Dios y hacia la comunidad. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, siempre estaremos como huesos dislocados. Siempre vamos a estar ahí en el tañen de Argel, tañen de hoy, ababen y diga tomo, ay, allá bañen en boya, porque de Argel coco, y ¿por qué no nos entendemos a nosotros mismos, verdad? Y entonces todo lo que se nos presenta es como decir, no, esto no es para mí, ¿verdad? Es decir, nosotros no nos realizamos como personas y al no realizarse como personas, después tampoco podemos ayudar en nada a los demás. No podemos, porque nosotros mismos no estamos en esa paz que proviene de Dios, de nuestra propia esencia. Bueno, seguimos un poco mirando en este camino de la cruz. Nosotros decíamos que solamente aquel que pierde su vida por el Evangelio puede llegar a comprender los sufrimientos de Jesús, decíamos. Saber que Dios, su Evangelio, se ha hecho contradicción, sufrimiento y muerte. El Evangelio de Jesús se ha hecho contradicción, sufrimiento y muerte. El Dios que aparece entre los hombres no es el Mesías que esperaban los israelitas, el Mesías que hace todo por mí, el Mesías que me da toda la respuesta. Pero esto lo sabe solamente el cristiano. El cristiano verdadero, el cristiano que se pone en el camino, entiende muy bien que seguir a Jesús es tomar la cruz cada día y seguirlo. Por eso la enseñanza de la pasión del Señor, ha sido una enseñanza reservada a los discípulos en exclusiva. Jesús los lleva aparte, dice siempre, ¿verdad? O Jesús los llama a sus discípulos y con ellos entonces a la multitud los llama, eso que le están siguiendo, porque son ellos los que pueden escuchar y pueden comenzar a entender. Jesús está dando un paso más aquí, ¿verdad? Porque toda esa primera parte de nuestro evangelio, ya hemos dicho, es un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrero. Pero siempre Jesús ya abría el paraguas. Jesús ya decía, dentro de lo que nosotros le llamamos el secreto mesiánico, le decía, vete, pero por favor, no se lo cuentes a nadie. Es el secreto mesiánico famoso, ¿verdad? Dentro del secreto mesiánico nosotros podemos entender que la preocupación de Jesús era que no vayan a anunciar, a decir, aquí está el Mesías, vengan, aquí está Jesús, que Él va a hacer todo por ustedes, que Él les va a sanar a todo el mundo, ¿verdad? Que va a regalar así este milagro y que todo el mundo se va a sanar de una manera u otra. No, sino que lo que Jesús
quiere demostrar a través de los milagros es que el reino de Dios verdaderamente ya está en medio de nosotros. Es entonces el subrayar el aspecto de una adhesión total. Es entonces el kabureí, emokri, ¿verdad? Para que el hombre se pueda entusiasmar, venga hacia Dios, entienda qué es lo que Dios nos regala y entonces desde ahí podamos adherirnos totalmente a su evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha confirmado que el acuerdo provisional entre la Santa Sede y China caduca en octubre y que la intención de ambas partes es renovarlo. Es un acuerdo muy importante porque el Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde que Mao llegó al poder en 1950 y comenzó la represión contra todas las religiones. El contenido del acuerdo no es público, pero sí se sabe que permite al Vaticano nombrar nuevos obispos. Aunque en estos 2 años ha habido solo 5 nuevos obispos chinos en comunión con el Papa, a pesar de que hay unas 50 diócesis vacantes. Francisco ha tendido varias manos a China en los últimos años. Mi piacerebbe tanto andare in Cina. Io amo al popolo cinese, lo voglio bene, E io mi auguro che ci siano le possibilità di avere buoni rapporti. Ne abbiamo contatti, ne parliamo e andare avanti. Ma per me avere un amico, un paese amico come la Cina, che ha tanta cultura e tanta possibilità di far bene, sarebbe una gioia. Según el experto en China, Bernardo Cervellera, el ala dura del Partido Comunista no quiere avanzar en el acuerdo, pues tiene miedo de que se traduzca en presiones para dar mayor libertad religiosa, y ellos no están dispuestos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Bienvenida a tu misericordia. Bienvenida
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta primera parte de las leyes del camino. La primera parte es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Y esta es la enseñanza que hoy queda también para nosotros. Cuando hablamos que el Hijo del Hombre debe sufrir, somos nosotros entonces quienes estamos expuestos por nuestra propia limitación, estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos al sufrimiento. Y esto es lo que implica toda la realidad de nuestra propia vida. Seguimos diciendo, ¿verdad?, que Jesús al final de cuentas lo hace en exclusiva, ¿verdad?, para sus discípulos, para que ellos puedan entender. Por lo menos ya, imagínate de ya, ¿verdad? Ya fue diciendo, ya fue anunciando, ya fue preparando la cosa. Y entonces los discípulos como que van escuchando y van comprendiendo y diciendo, esta es una propuesta que nos cambia el chip, ¿verdad? Es una propuesta que nos dice que somos nosotros quienes tenemos que asumir nuestra responsabilidad para realizar el cambio. Nosotros pensábamos que iba a ser una varita mágica, Jesús que viene aquí, ya vino el Mesías, ya llegó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces viene y toca con su varita mágica y todo nos cambia, ¿verdad? El dios Zeus en la varita del elefante le convierte en un ratoncito o lo que fuere, ¿verdad? No. Él viene aquí, entra incluso en nuestra propia condición humana, es la solidaridad de parte de Dios en nuestra propia vida. En esta solidaridad es que Él nos está ayudando a hacer un camino, ¿verdad? Para que cada uno lo asuma, ¿verdad? Y a pesar de toda enseñanza, queda siempre sin intelección posible el último punto, que es la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, el último paso será la resurrección. En la medida en que nosotros asumimos, esto nos lleva sí o sí hacia la resurrección. Y es lindo y es importante. La resurrección entonces a nosotros nos da esta fuerza. La resurrección entonces a nosotros nos da esta posibilidad de primero haber hecho el camino de asunción de nuestras limitaciones,
Pero en la medida en que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo quiénes somos como seres creados, evidentemente eso es lo que nos lleva a la resurrección. La resurrección es la plena realización del hombre, ¿verdad? Entonces, la muerte de Jesús, ha de saber el cristiano, es ejemplo de servicio prestado por el Maestro. Es ejemplo entonces de un servicio, ¿verdad? El hecho de la muerte de Jesús. Jesús que va, Dios mismo, ¿verdad? Que asume nuestra condición. Dios mismo que entra en nuestra historia. Y así estamos caminando juntos con Él. Así como Él, también asumiendo nuestra propia condición humana, llega a la muerte, es la forma como Él nos rescata de la muerte. Por lo tanto, de ella el discípulo tiene que aprender a ser esclavo de todos. De esa muerte Jesús entonces entró, se esclavizó, perdió su rango, ¿verdad? Y se hizo hombre. La palabra de Dios utiliza la palabra anonadarse, hacerse nada, dice, hacerse nada. Esto es un misterio demasiado grande, ¿verdad? Dios, que para salvarnos, entonces entra en nuestra propia historia. Se anonada, se hace parte de nuestra historia, se hace hombre. Eso significa, ¿verdad? La encarnación. Dios que se hace hombre, se hace carne. Incarnatus, ¿verdad? Incarne, en la carne, entrar y hacerse carne, hacerse como nosotros, hacerse igualito. Entonces, esto nos hace entender ahora, ¿verdad? Que el discípulo también tiene que aprender a ser esclavo de todos, aprender a ser discípulo de los demás, servidor nato de la comunidad. Tenemos que ser servidores entonces de la propia comunidad, al servicio del hermano, al servicio entonces de quienes están con nosotros. Pero es un servidor nato. Ahora, la muerte de Jesús no se valora en su aspecto de sacrificio, sino en el de humilde colaboración de Jesús con los planes de Dios. No es tanto entonces porque yo me voy a martirizar por ustedes, porque yo vengo aquí para sufrir por ustedes, porque yo vengo aquí entonces para que, entonces, no sé, porque soy el héroe y porque pongo el pecho, ¿verdad? Aquí, ante el mundo. Y entonces, como diciendo que la muerte de Jesús simplemente se valoraría por su aspecto del sacrificio. Y sin embargo, no estamos valorando el sacrificio de por sí. No somos masoquistas, no estamos diciendo que hay que, ante toda situación, poner pecho y que me maten y que me hagan desaparecer y yo quiero sufrir nomás luego. No. Sino que nosotros tenemos que asumir lo del día a día, el sufrimiento del día a día. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? No es buscar cosas extraordinarias. No es buscar entonces cosas como decir, fíjense que Pablo, por ejemplo, también utiliza muy bien y hace una relectura de esto, ¿verdad? Se nota que en ese tiempo la relectura iba de este aspecto. Dice, aunque yo verdaderamente diera mi cuerpo a las llamas. Imagínense, entonces, él mismo se está considerando y está diciendo como una oblación, ¿verdad? Como un entregarse totalmente. Ese estamos en el capítulo 13. Lean después todo el capítulo 13, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Que es la preeminencia del amor, que va mucho más allá. Aunque tuviera el don de la profecía, conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera, dice en el 3, todos mis bienes para alimentar a los pobres, entregara mi cuerpo a las llamas, poner pecho, sufrir, entrego mi cuerpo. O sea, el sufrimiento por el sufrimiento. Pablo hace una relectura magnífica, ¿verdad? Y hasta mucho más sencilla y que nos hace entender lo que estamos nosotros aquí procurando reflexionar, ¿verdad? Porque esto entra todo dentro de esa teología cristiana de ese siglo. Pablo entra dentro de esa teología cristiana, ¿verdad? O incluso al revés, o incluso de todas las reflexiones paulinas, de toda esa reflexión de la tradición, de toda esa reflexión de la comunidad, poco a poco ahora se está ordenando y San Marcos es uno de ellos que nos pone como elemento crucial, ¿verdad? Por eso dice,
a pesar de toda enseñanza, queda siempre sin intelección posible el último punto, que es la resurrección. Pero aquí el discípulo tiene que aprender a ser esclavo de todos, servidor nato de la comunidad. La muerte de Jesús no se valora en su aspecto sacrificial, de entregarnos, ¿verdad?, a las llamas, sino en el de humilde colaboración de Jesús con los planes de Dios. Se ha convertido en el prototipo de servicio y entrega. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios,
entregó. María, refugio del cielo. María, tan grande es tu vuelo. María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos entonces nosotros haciendo la teología de San Marcos, este evangelio hermoso, maravilloso, es el primero que se escribe. Lo estamos mirando desde una estructura toponímica, es decir, los nombres específicos en ciertos momentos, la parte del desierto, la parte del lago de Galilea, donde se desarrolla la misión de Jesús, luego en un Jesús que está en camino continuamente, ¿verdad? Y luego tenemos el último, que es Jerusalén, el lugar de la entrega, de la generosidad total máxima, donde se revela Dios. Como dice también los libros, dicen los libros históricos. Bueno, vamos al segundo elemento. Dentro de estas leyes del camino, nosotros teníamos el primero, el Hijo del Hombre debe sufrir. Este es elemental. Primera ley que no podemos nosotros dejar de lado es el sufrimiento, porque es parte esencial de la vida del cristiano, de la vida de la humanidad. Segundo elemento de este camino, de esta ley. Es una vida nuestra que tiene sus leyes. Y dentro de estas leyes, la ley de este camino es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Nosotros también pasamos por el sufrimiento, por nuestras limitaciones. El segundo, los seguidores de Jesús deben sufrir. Entonces, nos hablaba el primero de un Jesús que tenemos que mirar entonces en su compromiso. Por eso hablábamos mucho de la encarnación. Es un Jesús que sufre, es un Jesús que entra en nuestra historia y por lo tanto el Hijo del Hombre debe sufrir. Ahora la segunda ley es que también nosotros tenemos que hacer el mismo camino. Por lo tanto, los seguidores de Jesús deben sufrir también. Bueno, de aquí encontraremos
todo lo que significa la pasión, resurrección interna, luego las persecuciones externas, cómo vamos a sufrir nosotros, o sea, en qué consiste este sufrimiento. Estos son los dos elementos. El Hijo del Hombre debe sufrir y entonces también nosotros, los seguidores de Jesús, vamos a tener que pasar también por este camino, ¿verdad? De renuncia, de lucha, de empeño ante el sufrimiento. El camino que ha emprendido Jesús y que han emprendido también sus discípulos detrás de Jesús a raíz de la confesión de Pedro es único para todos y conduce a Jerusalén. Es único, es el único camino. Mirá que esto es bastante duro, y tenemos que entenderlo. Es el único camino entonces propuesto. El único camino. Leí la Yahecata de alternativa. Leí entonces la Yahecaseta algo que palie esta situación de lo que nos presenta San Marcos, en este caso, el de asumir nuestra propia condición humana, de asumir nuestro camino hacia Dios, ¿verdad? Pero a través del sufrimiento, a través del tomar la cruz cada día y seguir. Por lo tanto, este camino emprendido por Jesús y sus discípulos a raíz de la conversión es el único para todos. Es el único para todos. Jesús, por una parte, tenemos que saber, va adelante, va adelante. Lo nuestro es el acoluteo, ¿verdad? El seguimiento, seguir a Jesús, ir detrás de. Jesús va adelante, el discípulo va detrás, acoluteo. Y Jesús va adelante entre la admiración de la comitiva y el temor profundo de sus seguidores. Todavía no están seguros, lo están conociendo, lo están mirando, se están entusiasmando, están viendo signos, señales, prodigios. Y por lo tanto, es el temor profundo de sus seguidores. Es un camino sin meta fija al inicio. ¿Se dan cuenta? Es un camino que nosotros estamos experimentando. No tenemos ya una meta fija, ¿verdad? Sino que estamos haciendo ese camino y dentro de este camino vamos a ir descubriendo esa meta hacia donde vamos. Y es desde el inicio, no tenemos una meta fija desde el inicio. Solo en el capítulo 10, 32, cuando está ya para terminarse y unido a la predicción de la pasión, resurrección, el discípulo sabe que Jesús está llegando a su meta. El discípulo sabe que Jesús está llegando a su meta. Los discípulos han recorrido este camino a ciegas. Los discípulos son los primeros, ¿verdad?, que se ponen a caminar con Jesús. Pero ciertamente lo estaban haciendo a ciegas, a ciegas. Todavía no había ningún certificado, ya lleva. Jesús no es que viene y les promete simplemente el dulce de leche y bueno, y vamos a caminar y vamos a hacer, ¿verdad?, lo que nosotros ahora queremos y tenemos y listo, y vamos caminando. No. Aquí entonces los discípulos también están sin una meta fija desde el inicio. Y después también que los discípulos que han recorrido este camino lo hacen, decíamos, a ciegas, fiados exclusivamente en la fe puesta en el Maestro. Es la confianza total que tienen estos discípulos en la figura de Jesús, en la figura del Maestro. Ellos van detrás, ¿verdad? O sea, ellos no es que se quedan, ellos hacen este recorrido, pero ponen toda su fe en el Maestro. Solo al final se dan de bruces con la fría realidad de que lo enseñado está para cumplirse. Está para cumplirse. Esto también es interesante y que tenemos que tenerlo en consideración, ¿verdad? Solo al final se dan de bruces con la fría realidad de que lo enseñado está para cumplirse, de que el camino se concluye con la pasión y resurrección. Ahí está. El camino, queridos amigos, se concluye con la pasión y con la resurrección. Es decir, la síntesis de los dos elementos que en un momento ya hemos reflexionado y hemos subrayado. La pasión viene a ser todo lo que nosotros estamos reflexionando sobre la cruz, todo lo que estamos reflexionando y estamos diciendo sobre nuestra propia limitación. El texacuá, ya yejacuá, ya yejapea, allá ella, ñande, ñande, yarare, indica tu moeja, ya pomba, lleva.
Es decir, nosotros entendemos, ¿verdad? Sabemos, ahora, ya estamos sensibilizados, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, aquí está mi limitación. A pesar de mi limitación, yo no me voy ahora entonces a deprimir, no me voy a quedar sentado, sino que al contrario. Si yo tengo mis limitaciones, ¿qué tengo que hacer? Si tengo mis limitaciones, tengo que comenzar a trabajar sobre esos elementos para salir adelante. Por eso es pasión, pero que llega a la resurrección. Pero el camino de la pasión a la resurrección necesita de tu esfuerzo, necesita del mío, necesita de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor.
para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos y estamos hablando de esa segunda parte, ¿verdad?, de las leyes del camino. Así como en la primera, el Hijo del Hombre debía sufrir y sufrió y nos trajo, ¿verdad?, esa liberación, esa salvación como Hijo de Dios, pero encarnado, incarnatus est, es decir, entra en nuestra historia, entra en nuestra realidad. Y desde ahí camina con nosotros, llevándonos a la salvación. Pero ahora el segundo elemento, después de que nosotros reconocemos, sabemos que Jesús, que Dios mismo entra en la persona de Jesús de Nazaret, viene lo segundo, que nosotros, los seguidores de Jesús, ahora vamos a tener que sufrir también, asumir también nuestra propia condición, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, y bueno, listo, Jesús sufría, Jesús ya puede cuepear, Jesús ya puede, vamos a aprender, bueno, hacer, no, tenemos que mirar, tenemos que procurar, tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que buscar este camino de seguimiento. Por lo tanto, ahora nosotros podemos decir que si Jesús va adelante ante la admiración de la comitiva, en ese sentido de ser profundos seguidores de Jesús, es un camino sin meta fija, decíamos al inicio, cuando está ya para terminarse y único de la predicción de la pasión-resurrección. El discípulo sabe que Jesús está llegando a su meta. Los discípulos han recorrido este camino a ciegas, fiados exclusivamente en la fe puesta en el Maestro.
Solo al final se dan de bruces, decíamos, con la fría realidad de que la enseñanza está para cumplirse, de que el camino se concluye con la pasión y resurrección. Ahí están los dos elementos fundamentales que hacen la síntesis que estábamos diciendo nosotros anteriormente. Pasión y resurrección, los dos elementos. Yo incluso suelo comparar, y ustedes ya saben, ¿verdad? Aquellos que están haciendo todos estos cursos bíblicos de todos los días en Ñande Yarañí, decimos pie izquierdo, pie derecho. El hecho de caminar. Nosotros cuando caminamos, pie derecho, pie izquierdo, quiere decir que estamos entrando por una parte asumiendo la pasión, por otra parte asumiendo también y reconociendo que todo esto nos lleva a un triunfo, ¿verdad? No somos también gente amargada o gente masoquista que decimos, ay, yo quiero sufrir solamente y todo el día me estoy golpeando y me estoy dando látigo o me estoy poniendo silicio o no sé qué cosa, ¿verdad? No. Sino que nosotros pensamos siempre en esa realización, en nuestra propia dignidad, en la fuerza de lo que significa eso. Pero por otra parte también nosotros estamos haciendo un camino que nos lleva a la resurrección, pero que pasa por la cruz, que pasa por la pasión, que pasa entonces por ese viernes de dolor y ese viernes de muerte, ¿verdad? Entonces, pasión, ¿verdad? Muerte y resurrección, los dos elementos. Jesús ha ido delante de ellos, Jesús va delante, decíamos, hasta la cruz. Ahí está. Jesús va delante hasta la cruz. Ese pues es el acoluteo, seguir al Maestro. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, detrás de mí, ponte detrás de mí. Soy yo el que tengo que dar las órdenes y soy yo el que tengo que ir mostrando el camino. No sos vos, Pedro, soy yo, le está diciendo, ¿verdad? Y entonces desde ahí se está haciendo este camino. Y es tal cual, ¿verdad? Porque aquí te dice que Jesús ha ido delante de ellos hasta la cruz, como irá también más adelante, después de resucitado otra vez delante. Él les va a preceder en Galilea, nos va a decir, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 7 de San Marcos nos habla de ese preceder, de ese estar antes, de ese caminar antes. Como aquí en la vida humana, en la vida de todos los días, en la vida de nuestra pasión, en la vida de nuestra muerte, para llegar a la resurrección, Jesús es el que va haciendo camino. Camino que entonces nosotros después seguiremos. La palabra que utiliza el Evangelio en el griego es acoluteo. Acoluteo, que es una frase maravillosa, ¿verdad? Porque nos indica, nos llama, ¿verdad?, a este seguimiento, el acoluteo. Seguir al Señor, ir detrás del Señor. Entonces, procurar entrar en este aspecto importante, procurar entrar verdaderamente en una de las cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad?, en que nosotros nos encontramos. Bueno, los discípulos, atención, queridos amigos, se han fiado de la palabra de Jesús que está confirmada por Dios mismo. Se han fiado. Aquí ya estamos entrando entonces en la respuesta. Si decíamos que el Hijo del Hombre debe sufrir, el segundo es que los seguidores de Jesús deben sufrir. Es decir, que nosotros también tenemos que entrar en esta dinámica y tenemos que hacer este mismo camino. Y por lo tanto los discípulos se fían de estas palabras, de la palabra de Jesús. Y está confirmada por Dios mismo. Este es mi Hijo, escúchenle. Está confirmada por Dios mismo. Este es mi Hijo, escúchenlo por favor. Y esta misma palabra, ya al inicio del caminar cristiano, anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte y resurrección de la vida del Maestro que se va a repetir en sus discípulos. Miren esto. Entonces, esta misma palabra, ya al inicio del caminar cristiano, nuestro caminar cristiano, anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte, resurrección, de la vida del Maestro que se va a repetir en sus discípulos. Qué lindo que esto es. Mirá que te habló de nuevo de la palabra paradoja. Vamos a insistir un poco y vamos a subrayar esta palabrita paradoja. Porque la palabra paradoja aquí te está diciendo entonces, ¿verdad?, de esa
contradicción, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Por una parte, te habla de pasión-muerte, que nosotros no es que lo aceptamos así con facilidad, pero también entendiendo lo que significa esa limitación, diría yo, ¿verdad? Pero por otra parte te habla paradoja porque después te habla del triunfo. ¿Cómo es eso? Un renunciarse a sí mismo. ¿Cómo me voy a renunciar? Y después voy a triunfar. ¿Cómo es? O sea, yo me estoy anonadando, me estoy haciendo nada, pero sin embargo después triunfo. ¿Cómo es? Hay una paradoja. Nosotros decimos siempre, el que se expone, el que lucha, el que grita, el que patalea, el que vocifera, el que se pone al frente. Y entonces es el que después va a triunfar, ¿verdad? Decimos nosotros. Sin embargo, aquí se nos pone ante una paradoja. La paradoja de la vida cristiana es pasión, muerte. Pero el resultado y consecuencia es resurrección. Y el cristiano se pone en ese camino, así como el maestro. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Pedimos al Señor que nos ilumine siempre, que nos ayude, que vivamos esta paradoja en nuestra vida para llegar a un triunfo y a una resurrección de la comunidad, gracias a una conversión profunda del corazón de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.